Primero partamos con el concepto de derechos. ¿Ah? Uno podría hacer una clase sobre el concepto de derechos fundamentales y podría identificar ciertas propiedades o características a efectos de evaluar qué se debe entender por derechos fundamentales. Y uno podría estimar de relevancia y de interés teórico cómo definimos derechos fundamentales o cómo definimos derechos civiles y políticos. Y yo, por ejemplo, podría contarles que este es un concepto que surge con la modernidad, que el liberalismo utiliza y juridifica a través de normas y que protege intereses individuales. Y podría empezar a explicar sobre las cuestiones técnicas asociadas al concepto constitucional o jus fundamental de derechos fundamentales. Podría decir, por ejemplo, que cuando un derecho se reconoce en una norma de derecho fundamental, por ejemplo, una norma constitucional o en un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, bueno, esa norma configura un contenido esencial que es indisponible para el legislador. Es decir, el legislador, el poder soberano hablado, que se manifiesta a través de la voluntad general, no puede tocar, tiene un límite, tiene un coto vedado en ese núcleo esencial del derecho. Y podría hacer toda una clase y toda la sesión de hoy en esta clave. Pero como la invitación de los organizadores es pensar la Constitución y nuestros derechos desde los márgenes, yo no voy a seguir esa presentación. Y esta es la única lámina que van a ver como una clase tradicional de derecho. Si quieren conocer más, bueno, pueden leer manual. Está a punto de salir la segunda edición de un diccionario constitucional chileno que hemos escrito en coautoría con profesores de esta universidad también, el ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García Pino, y la profesora Victoria Martínez. Y ahí ustedes pueden buscar los términos. Pueden buscar qué significa derechos civiles y políticos, qué significa ciudadanía, pero también otros términos como cárcel, extranjero, subsidiariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Como la invitación es a pensar nuestra tradición política y las ideas constituyentes desde los márgenes, esto va a ser todo lo tradicional que van a ver el día de hoy. Y a continuación vamos a tratar de situar la discusión de los derechos fundamentales y de los derechos civiles y políticos desde las ideas que encarnaron esta tradición. Y voy a comenzar brevemente con el repaso histórico de esto, para entrar rápidamente a la praxis política y a la praxis constitucional. Fíjense que la idea de derechos es una idea novedosa desde el punto de vista de la historia de las ideas. Desde el punto de vista de el pensamiento occidental, los derechos aparecen con la modernidad y aparecen con la Ilustración. Y sus concretizaciones en términos positivos, es decir, sus concretizaciones en normas escritas que ataban al poder político, entiendo que esto ya lo vieron con el doctor Agüero, empieza con declaraciones de derechos que se enmarcan en los procesos revolucionarios de Estados Unidos, de América y en los procesos revolucionarios de Francia. Y ahí se recogerán las primeras declaraciones de derechos fundamentales, entendidas en clave moderna, entendidas como emanaciones de la razón. Y en esa lógica estará primero el Bill of Rights, que en el marco estadounidense empieza a desarrollar toda una técnica del constitucionalismo moderno para configurar y consagrar derechos fundamentales, y también la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hasta el día de hoy es parte del catálogo de normas constitucionales que en Francia vinculan a los poderes públicos. Y este tránsito histórico tiene un hito sumamente relevante que no podemos soslayar, que es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el esfuerzo de la humanidad de superar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, superar los horrores del genocidio, de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad, y tratar de configurar un mínimo moral, ético, común a toda la civilización. Configurar un espacio donde los seres humanos nos reconocemos como iguales y libres en dignidad y derechos. Y ese espacio se encuentra en un documento político de
magnitud moral y jurídica sin igual, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero la historia de los derechos no queda ahí. Esa sería la historia política oficial, la historia de los documentos. La historia de los derechos en realidad es una historia de sangre, es una historia de luchas, es una historia de reivindicaciones. Cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, nos acordamos de ellas, que murieron calcinadas en una fábrica. Nos acordamos de reivindicaciones pasadas que fueron cimentando el camino para determinar esos umbrales de eticidad que compartimos como sociedad en Chile, en la región y en el mundo. Es parte de una reivindicación que no tiene por qué ser pensada desde el punto de vista de las revoluciones del siglo XIX, sino que podemos verlo en el siglo XXI. La lucha por los derechos es una lucha vigente y la determinación de los contenidos morales que van a ser juridificados es una lucha política. Y en esa lógica hay que pensar que la discusión por los derechos es una de las piezas centrales del proceso constituyente que estamos viviendo. Pero es una pieza fundamental porque es parte de la praxis política que actualmente vivimos desde hace 10 años atrás. Cuando los pingüinos salieron a la calle a protestar por un pase escolar, empezaron una cadena de eventos que no tendrían fin hasta el día de hoy. Y eso se sumará a una serie de reivindicaciones sociales que el 2011 explotará, por ejemplo, con Aysén. Y las movilizaciones estudiantiles no solo se referirán a cuestiones sectoriales, gremiales, corporativas relacionadas con la educación, sino que nos avanzarán a un mundo distinto en donde podemos pensar que lo que tenemos no es suficiente para una democracia que establece condiciones de igualdad para sus ciudadanos. Y en ese contexto, lo que vemos hoy en Chile, cuando pescadores artesanales reclaman en una isla, en una región bastante aislada en nuestro territorio nacional, sobre situaciones que configuran trabajo decente, cuidado de los recursos naturales, protección del medio ambiente, pero también cómo el rol del Estado se configura en el ejercicio del poder a través del territorio. Lo que hoy está pasando en Chiloé no es más que un eslabón de esta cadena de acontecimientos. Y en ese contexto quiero pensar sobre los derechos el día de hoy. Quiero pensar si estos derechos están disponibles a la idea de distribución a través del mercado o pareciera que esas condiciones de moralidad básica nos exigen repensar cómo debemos asegurar esas posiciones individuales. Entiendo que ya con el doctor Salvat precisamente empezaron a revisar estos aspectos de cómo el mercado empezó a controlar los espacios de la vida, aquellas cuestiones que habían sido definidas antes por la política, ahora pasaban a quedar en manos del mercado. Bueno, eso es lo que está acá, eso es lo que les propongo que pensemos el día de hoy, porque estas reivindicaciones tocan todos los aspectos de nuestra vida diaria. Tocan el derecho a la vivienda que no está en la Constitución. Tocan la dignidad de la vida en el caso chileno. ¿Qué vida es digna de ser vivida en Chile? Toca la igualdad de los seres humanos. ¿Somos iguales como promete la Constitución en su artículo 19, número 2? ¿O en realidad las cargas de una sociedad son distribuidas de manera desigual y discriminatoria? Pero eso también nos lleva a pensar si esto es realmente un derecho o en realidad no existe un margen para determinar o autodeterminar el propio cuerpo.
sino que lo que está detrás es la pugna por intereses políticos, por ejemplo, de cómo proteger la vida prenatal, la vida antes del nacimiento. Eso es lo que está en discusión en el Chile de hoy. Porque para hacer una historia de las constituciones y para hablar de derechos fundamentales en clave teórica, podemos buscar muy buenos libros. Quiero tratar de interpelarlos el día de hoy en la noción de derechos, que es una noción que está encarnada en la praxis de una sociedad. Y la discusión sobre derechos políticos, civiles y políticos, hoy es una discusión que tiene que enmarcarse en los dilemas políticos y morales más profundos que debe enfrentar esta sociedad. Durante mucho tiempo le hicimos el quite como sociedad a estos dilemas. Durante mucho tiempo en Chile no se discutió ni se resolvió si los hijos eran iguales, ya sea que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Durante mucho tiempo no se discutió en este país si podía haber divorcio vincular. Durante mucho tiempo ni siquiera nos preguntábamos si podíamos tener acuerdo de unión civil para parejas del mismo sexo. Bueno, el momento de los tabúes políticos y morales en Chile ha quedado atrás. Y es momento de enfrentarlos. Y la discusión constituyente es un momento particularmente significativo y relevante para tener esta discusión, para sentarnos a conversar. Y van a haber cosas en donde no vamos a estar de acuerdo. Y la pregunta es, ¿qué queremos de la Constitución para resolver esos desacuerdos? ¿Cómo podremos enfrentar esos desacuerdos? Porque estas cosas tienen que ser decididas. No podemos seguir dejando esto a como está por defecto, a como ya decidieron otros por nosotros, o como ya lo impusieron otros en su momento. Por lo tanto, esta es una invitación a que tengamos esa discusión y a que lo planteemos aquellos que participen en esos encuentros locales autoconvocados. Esto en relación con el derecho. Pensemos respecto del deber. Nuevamente, aquí uno podría hacer una clase conceptual. Podría decir, por ejemplo, si fuese esta una clase de pregrado en Derecho Constitucional, podría decir que la Constitución configura normas constitucionales donde se establecen deberes para los chilenos, deberes para los ciudadanos. Uno podría decir que el artículo 23, por ejemplo, del capítulo 3 de la Constitución, que se denomina de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 23 establece deberes específicos para estos chilenos. Y uno podría empezar a desglosar en qué consisten estos deberes. Me parece que una discusión de esa naturaleza es útil, pero puede ser desarrollada de manera más eficaz y eficiente a través de otros medios. Yo quiero invitarlos a que discutamos los deberes con la comunidad. ¿Cómo nos relacionamos hoy entre nosotros y cómo nos relacionamos con el medio ambiente? Y cuando hablo de comunidad, hablo de cuál es el alcance de derechos como el derecho a la propiedad y cuál es el alcance de las obligaciones que surgen en el marco de la función social de la propiedad. Estamos hablando de en qué consiste tener un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y cuáles son las cargas u obligaciones que pueden estar sujetas las personas que tienen proyectos energéticos de gran envergadura. Esta discusión afecta la forma de vida de miles de personas y es un país donde tiene que tener energía y es una discusión que tenemos que tener. En algún lugar tendremos que sacar energía, tenemos que hacerlo respetando un medio ambiente, tenemos un planeta finito. Las condiciones de producción, la estructura material para la producción no es ilimitada. La depredación del medio ambiente genera consecuencias también para nosotros. Pues bien, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Cuál es si uno lo entendiese bien y no fuese solo un eslogan,
la responsabilidad social de los empresarios en esto. ¿Cómo podemos situar una convivencia pacífica en donde proyectos lucrativos puedan hacerse con respeto a la comunidad? Porque esto que está detrás es una discusión de comunidad. Y los deberes que se reconozcan en una comunidad es parte de la discusión sobre los derechos. El alcance de los derechos establece si otros asumen obligaciones respecto de ese derecho. El alcance sobre los derechos también supone cómo se distribuyen cargas al interior de una sociedad. Y esto, desde el punto de vista medioambiental, es particularmente significativo hoy. Pero hay cuestiones que son de antiguas en materia de la discusión sobre deberes. Uno de los deberes más notorios desde siempre ha sido el deber de contribuir al erario público o el deber de tributación, la obligación de tributar. A nadie de nosotros les pregunta si quiere o no pagar el IVA, porque sabe además que si trata de evitar el IVA, estará cometiendo una infracción a la legislación vigente. Pues bien, ¿cuáles son los deberes de los miembros de la comunidad política chilena en relación con la tributación? En relación con contribuir al financiamiento de bienes y servicios que estimaremos esenciales para los miembros de esta colectividad. Esos bienes y servicios que van desde la organización del aparato estatal que provee seguridad, orden público, seguridad nacional, pero también la provisión de derechos esenciales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, estos dos últimos derechos no reconocidos por nuestra Constitución. ¿Cuál es el marco de colaboración que le vamos a pedir a los miembros de esta comunidad? Esta es una discusión el día de hoy, donde hay personas que no están dispuestas a contribuir y colaborar y que han anunciado públicamente, publicando manifiestos y cartas, dando entrevistas públicas en los medios de comunicación, que se van de Chile porque no quieren contribuir. Pues bien, ¿es ese el deber que vamos a configurar aquí? ¿Cuál es la carga que impondremos sobre nuestros ciudadanos? ¿Cómo colaboraremos para financiar estas cuestiones que son necesidades de todos? Esto ya trasciende el territorio chileno. Entonces hay que pensar, y esto siempre se lo digo a mis estudiantes, hay que pensar en términos globales también. Los estudios de economía, el libro más importante en economía que se ha publicado en el último tiempo, Capital en el siglo XX, de Thomas Piketty, piensa el problema de la contribución en clave globalizada. Y cómo la acumulación del capital por parte de una minoría, una élite, empieza a generar problemas para una sociedad mundial. Este tipo de problemas son los que deberemos enfrentar el día de hoy. La idea que está detrás de la discusión sobre derechos y deberes es determinar esos mínimos o las condiciones para determinar esos mínimos que queremos reconocernos en una sociedad. ¿Cómo lo queremos hacer? Una posibilidad es constitucionalizarla, dejarlo ahí, en una norma rígida, que no estará sujeta al vaivén de la política. Otra posibilidad es que a través de la conversación cívica determinemos, mediante procesos democráticos, el contenido de esos derechos, el alcance de esas obligaciones, cuáles deben ser esos deberes. Esa es otra posibilidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar en una materia y hasta dónde vamos a llegar en la otra? Es parte de la discusión.
Cualquiera quisiera tener su agenda política plasmada en la Constitución, pero la Constitución no hace eso. Una Constitución que consolida solo una agenda política, solo la visión política de un sector, eso no es lo que hoy en el eslogan de turno llamamos la casa de todos. Eso es la casa de algunos en las que tenemos que estrechamente habitar todos. Por eso tenemos que construirlos juntos. Y algunas cosas tendremos los márgenes de consenso para poder tipificar como derechos constitucionales, y en algunas otras cosas tendremos que dejar a otros que definan cuáles son esas condiciones, cuáles son el alcance de esos derechos, cuáles son esas obligaciones. ¿Ah? Y ahí hay un espacio para la política, y en la discusión sobre derechos tenemos que estar siempre presentes, siempre pensando en cuánto podemos constitucionalizar, cuánto es necesario para proteger un proceso y un sistema de convivencia cívica, y cuánto no podemos resolver de antemano en esta norma de mayor jerarquía, como ya vieron en las sesiones anteriores. Por eso voy a pasar rápidamente a los temas específicos que tenemos que discutir hoy. Fíjense, la Constitución de 1980 lo que estableció era un marco de participación política acotado. Era una Constitución que desconfiaba de la participación ciudadana, que desconfiaba de las reglas democráticas y que configuró básicamente un sistema en donde existía un poder de seguridad que permitía controlar las decisiones políticas. En ese contexto histórico de 1980 se establecieron normas que, por ejemplo, permitían que existiesen senadores designados. Se establecieron normas que prohibían al Partido Comunista. Se establecieron normas que establecían un Consejo de Seguridad Nacional que podía representar al presidente de la República sus decisiones políticas. Ese Consejo de Seguridad Nacional estaba compuesta por militares. Se establecían normas que separaban tajantemente la sociedad civil de la política. Es más, uno de los deberes constitucionales que hasta el día de hoy se establece es que los grupos intermedios, esa sociedad civil, no podía traspasar los fines que les eran propios. Entonces las asociaciones de estudiantes debían dedicarse a las materias propias de los estudiantes. Los sindicatos tenían que reivindicar únicamente cuestiones que le interesaban a los trabajadores. Pero esos sindicatos no podían pensar la sociedad, no podían pensar cómo queríamos vivir, no podían politizar su agenda, no podían salir de ahí. Esa separación se definía en reglas como esa, en reglas que prohibían que un dirigente sindical, un dirigente gremial, un dirigente estudiantil pudiese ser candidato a diputado o senador, precisamente para no politizar esa sociedad. Y se establecía una serie de reglas para la participación política que era acotada. Y algunas de ellas eran ajenas a la tradición constitucional chilena. Quiero que revisemos algunas de esas ideas y algunas de esas reglas el día de hoy. Quizás habría que partir con el sufragio. Perdón, antes de eso, hay que dar el contexto de esta Constitución. Como les decía, la discusión sobre los derechos y qué cosas vamos a constitucionalizar, qué cosas vamos a redigizar en normas jurídicas de la máxima importancia, es una discusión que nos compete a todos, para configurar esa casa de todos. Pero si esa casa se hace, si esas reglas se edifican al margen de la ciudadanía, entonces tendremos la imposición de una agenda de unos pocos. Tendremos la cristalización de las ideas políticas de quienes logren imponerlas. Y esto fue lo que pasó con la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 es una constitución de revancha que solo pudo ser impuesta en las condiciones en que se vivía en el Chile de 1980. Un régimen autoritario en donde no existían libertades civiles y políticas, en donde un grupo reducido de personas configuraron las normas de esta Constitución.
y que a través de un plebiscito fraudulento trataron de legitimarla. Esa Constitución está viendo, esperamos, su atardecer. Y la idea es si esto va a seguir escribiéndose por una élite o ese cerco, esa barrera se va a abrir a la ciudadanía. Y en el análisis de eso, lo primero que tenemos que hacer es ver cuestiones básicas, como el derecho al sufragio. Fíjense, el derecho al sufragio es un buen punto de partida para la discusión sobre derechos y deberes. Y es un buen punto de partida porque está en él las dos dimensiones de los problemas que tenemos que revisar el día de hoy. ¿Es esto una carga, una obligación? ¿Es esto un deber para participar en la comunidad política o es un derecho? ¿Ah? La Constitución de 1980 en esto había seguido la tradición constitucional chilena. El voto era un deber. Era parte de los deberes que nos reconocíamos. De que si usted quería beneficiarse de vivir en una colectividad donde se proveía un gobierno que resolvía pacíficamente las controversias, donde se determinaba cómo y hasta cuándo llegaban los asuntos comunes, bueno, entonces usted tenía que participar en esa decisión. Y la participación que se le exigía era mínima. Era el deber de votar. Pero eso empezó a entrar en crisis. Fíjense, eso se puso en cuestionamiento. ¿No debiese ser esto en realidad un derecho? ¿Cada uno pudiese ejercerlo como quisiese? Si yo no quiero votar, ¿por qué me obligan a votar? ¿Ah? Bueno, eso fue lo que pasó el año 2009 y ya sabemos cómo terminó la historia. El proceso de participación política democrática en Chile está por el suelo. Cada vez vota menos gente. No sé cuánta gente votará en la próxima elección, pero los números anteriores de la elección municipal y la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales de 2013 no son auspiciosos. Debe ser el sufragio, no solo el derecho, es decir, que nadie interfiera en mi decisión de marcar una preferencia por un candidato, sino también ser una obligación. Si usted quiere ser parte de esta comunidad política, debe contribuir en la formación de la voluntad popular, debe elegir y escoger a esos representantes. ¿Debemos retomar esa tradición? Fíjense que considerar el derecho de sufragio activo, como se llama el derecho a votar, considerarlo solamente desde la perspectiva individual, es una forma individualista de concebir la democracia. Concebir la democracia solo como la agregación de preferencias individuales expresadas a través de un voto. Es una forma donde si yo voto o no voto es irrelevante para la comunidad política. Bueno, fíjense, llevamos 2 elecciones y ya nos estamos dando cuenta de que no es irrelevante si vota poca gente o vota mucha gente. Y las democracias más estables han asegurado el voto como una obligación. En América del Sur, el voto obligatorio ha permitido que Uruguay sea una de las democracias más estables. Eso no ha impedido la erupción de regímenes autoritarios y dictaduras militares, es cierto. Tampoco lo impidió el voto obligatorio en Chile hasta 1973. Pero se entendía como parte de los deberes de una comunidad. Una comunidad en donde la despolitización era algo que no había sido iniciada por las normas jurídicas y por la élite gobernante. Hoy sabemos que la baja cantidad de votos constituye uno de los factores de deslegitimación del sistema democrático. Pero alguien rápidamente podría decir, ¿y por qué votar? Está bien, comparto su ideal. Me gustaría
que hubiesen opciones políticas vibrantes, proyectos políticos transformadores que llevasen a puerto las ideas que yo quiero para el Chile de mañana. ¿Por qué votar hoy si la clase política no está a la altura? La decepción y la frustración de la oferta política bien puede ser un argumento a favor de que esto no puede ser una obligación. Eso es un factor que tendremos que abordar, porque es parte de la realidad que vivimos hoy. Antes de pasar a ese tema, tenemos que seguir viendo cuestiones del derecho de sufragio. Algunos son planteadas desde el extranjero. Fíjense la paradoja. Por un lado, despolitizamos la sociedad a exigirle menos obligaciones de participación, pero por otro lado hay compatriotas que se mueren por no tener ese derecho. Y los avances son pocos y han costado muchísimo y durante mucho tiempo. Este fue un país donde esto no podía ni siquiera pensarse y está por verse cómo se va a materializar. ¿Ah? Pero vuelvo a la pregunta. En un sistema político donde la oferta realmente no entusiasma, en donde los intereses económicos han capturado la decisión de los representantes, en donde esta misma semana la Corte Suprema desafora a un nuevo senador de la República, en donde políticos desfilan por tribunales de garantía en formalizaciones de investigación criminal. En un sistema político democrático de esa naturaleza, uno bien puede preguntarse si es legítimo imponer la obligación de votar. ¿Por qué? Porque si uno vota por un representante, por ejemplo, representantes que van a llevar adelante una agenda de libertades civiles, empiezan a salir con agendas cortas de delincuencia. O si vota por alguien que busca promover la sindicalización, empieza a promover proyectos que van en la línea contraria. Bueno, si vota por esos representantes y esos representantes lo defraudan sistemáticamente, entonces también vale la pena preguntarse por este deber. Porque lo que tenemos hoy es que eso que enseñamos en los manuales de derecho constitucional, eso que se enseña en historia y geografía en las escuelas, esa mitología del proceso legislativo, hoy pareciera ser cada vez más distante. Y que las decisiones de nuestros representantes en realidad representan únicamente a una élite dirigente. Y eso es la definición de una constitución neoliberal. Aquí quiero anclar esta reflexión del derecho político de participación con las claves de una constitución neoliberal. Una constitución neoliberal puede ser descrita a través de 3 ejes. El primer eje es la estructura de producción y quién determina cómo se reparten las ganancias y los beneficios de esa estructura de producción. Y esa estructura de producción puede ser aquella que reparte derechos de propiedad casi irrestrictos, que permite la depredación del medio ambiente, que permite la explotación de los trabajadores, que debilita a sindicatos y anula al mínimo la negociación colectiva. Y esa será una estructura de producción que responde a una constitución social en términos neoliberales. El segundo eje es un eje en donde hay despolitización. Y eso es parte de lo que venía hablando en relación con la Constitución de 1980. La tradición constitucional chilena, hasta 1973, era una tradición de progresiva democratización. Y lo que buscaba no era solo consolidar los procesos formales de la democracia, sino también la participación de antaño que se llamaba participación popular. ¿Cómo lo hizo la tradición constitucional chilena
para fortalecer los procedimientos formales. Por ejemplo, lo hizo a través de la cédula única, una de las reformas más trascendentales del siglo XX para asegurar una democracia en forma y evitar el cohecho. Y quizás, si hubiese seguido adelante esa tradición constitucional chilena, lo que hubiese hecho hubiese sido modificar el sistema de elección de presidente de la República y hubiese incluido la segunda vuelta como una forma o una técnica democrática para mejor consolidar la mayoría que apoyaba a un determinado candidato a presidente de la República. ¿Ah? Pero ¿cómo lo hizo para fortalecer esa participación informal, la participación popular? Hoy día diríamos, el eufemismo de turno o epocal es participación de la gente, de la sociedad civil, de los ciudadanos. Pero esto era el acuerdo que, por ejemplo, los demócratas cristianos empezaron a impulsar en la década de los 60. Frei Montalva promovió leyes de participación popular. La profundización de las reglas que favorecían la negociación colectiva de sindicatos era otra forma de participación popular. Y esa era otra forma de conducir los intereses políticos de la ciudadanía. Lo que tenemos hoy es, y esta es la parodia de todo esto, un espacio para el cambio. Los nuevos partidos políticos en gestación están reaccionando a la corruptela actual del sistema político. Como dicen por ahí, somos tontos, pero solo hasta el mediodía. Y parece que la sociedad chilena está despertando, porque los problemas de participación hoy y de cómo asegurar la igualdad política en la decisión democrática pasa ya no solo por asegurar la cédula única, como fue el desafío en el siglo XX, sino por corregir números indecentes para la comunidad política chilena de participación de las mujeres en cargos de representación popular. Estas son cifras del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fíjense, en este gráfico estamos peor que los estados árabes. No es solo un problema de cultura patriarcal, es un problema de cuál es la igualdad política que nos reconocemos hoy en Chile, en el siglo XXI, en una constitución, respecto del sexo, respecto de hombres y mujeres. Esos son los números. El promedio mundial es 21,3. Chile, hasta el día de hoy, y vamos a ver si esto cambia con las reglas de cuota, está en 13,9. Pero los problemas de participación política no están solo en el ámbito de la discriminación grosera por sexo. Está en la movilización que busca espacios. Como les decía, parece que ya pasaron las 12 del día y hemos empezado a despertar. Hemos empezado a despertar. Y eso también tiene consecuencias. El sistema político reacciona de distintas formas. Al día de hoy observaba fotografías de que ya están aterrizando fuerzas especiales en Chiloé. Y las reivindicaciones ciudadanas explotan cuando hay conflictos que no pueden ser procesados debidamente por el sistema democrático. Y la reacción policial para controlar el orden público, fíjense, un objetivo que estimamos valioso en una democracia, desborda. Esos esfuerzos por controlar el orden público desbordan. Y en algunos contextos han sido particularmente brutales, al punto tal que Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por utilizar su legislación de delitos terroristas sistemáticamente en forma discriminatoria contra el pueblo mapuche. Y entonces la participación política no es solo un tema de si el voto es o no obligatorio, de si las mujeres tienen una representación equiparable con los hombres en los cargos de elección popular, sino también de cómo nosotros salimos
a pedir nuestros derechos y cómo reacciona el Estado frente a esa participación ciudadana. Fíjense que la Constitución del 25 establecía que el derecho de reunión se regulaba por ley. La Constitución de 1980 estableció que el derecho de reunión en lugares públicos se regula por las disposiciones generales de policía. Y hoy, 2016, la norma jurídica que regula las manifestaciones y el ejercicio del derecho de reunión es el Decreto Supremo 1086 del año 1983, dictado por el Poder Ejecutivo de la época. Eso que hoy no ofrece ninguna garantía para la participación cívica en las calles, para la movilización y las manifestaciones populares. ¿Por qué? Porque permite negar autorización a manifestaciones en lugares públicos. Esa es una regla que los organismos internacionales han denunciado como violatoria de los derechos humanos y en este caso de los derechos civiles y políticos en materia de reunión y libertad de expresión. Hoy vivimos en una comunidad política donde está haciendo crisis un modelo de participación que desconfía de la ciudadanía, que le tiene miedo a la manifestación. Es cierto, algunas cosas han cambiado. Ya al año 2005, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas dejaron de ser inamovibles. Ya no existían senadores institucionales, como se le llamaba a los designados. Ya no existía ese Consejo de Seguridad Nacional. Entonces ya no había un poder de seguridad que tomaba decisiones como garantes de la institucionalidad. Es cierto, ya el año 1989 se derogó la norma que prohibía al Partido Comunista. Pero los desafíos de los derechos de participación política hoy son otros. ¿Cómo aseguramos la representación política de las mujeres? ¿Cómo dialogamos en una comunidad política que tiene multiculturalidad? Y, ¿por qué no decirlo? Plurinacionalismos. Hoy les traigo una fotografía del pueblo mapuche. Podría haber sido perfectamente Rapa Nui. Y las medidas se han tomado lentas y de forma insuficiente. Esos son los dilemas que hoy, constitucionalmente hablando, tenemos para los próximos 50 años. Uno de los temas más polémicos es otro de los clásicos derechos civiles y políticos. Fíjense que bajo la Constitución de 1925 no había norma alguna que reconociese el derecho a la vida. Y no lo había, pero tampoco era un gran problema porque el sistema político entendía que el derecho a la vida era parte del entramado constitucional chileno. Pero también entendía que había cuestiones que se dejaban a la decisión del soberano, a la decisión democrática. Y entonces cuestiones como, por ejemplo, la T de cobre, un mecanismo de anticoncepción, eran determinadas, fíjense, por las políticas públicas sanitarias de un presidente demócrata cristiano. Y bajo ese régimen, el Código Sanitario autorizaba la interrupción del embarazo en casos donde corría grave riesgo la vida de la madre, lo que se conoce popularmente, vulgarmente como aborto terapéutico. Eso cambia con el régimen que hasta hoy establece la Constitución de 1980. En el derecho a la vida vamos a plantearnos preguntas difíciles. Y es difícil no concordar de que el derecho a la vida debe estar reconocido en la Constitución. Y la tira cómica lo que grafica es que, fíjense, hay cuestiones que son complejas.
y también plantean incoherencias en el Chile de hoy. Estos son los dilemas políticos. ¿Y cuál era la idea que estaba detrás de quienes redactaron la Constitución de 1980? Jaime Guzmán trató de establecer la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo, una prohibición absoluta de cualquier forma de aborto. Como quedó registrado eso en las actas constitucionales de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, esta posición no triunfó y se trató de dejar cierto margen para el legislador, para que fuesen ellos, las mayorías democráticas, los que determinasen si había algún espacio para autorizar la interrupción del embarazo. Por ejemplo, en el caso de grave riesgo para la vida de la madre. O, como también sale en esas actas, por ejemplo, en el caso de la violación. Eso fue algo que se discutió y al menos esos hombres que componían esa comisión de estudio no tuvieron acuerdo. Y la solución fue establecer solo un mandato al legislador para que protegiese la vida del que está por nacer. La historia nos cuenta que en 1989, el legislador de la época, la Junta Militar de Gobierno, modifica el Código Sanitario y establece una prohibición absoluta de la interrupción del embarazo. Y hasta el día de hoy en Chile, el aborto está prohibido en todas sus formas y en todos los casos. Y recién, ahora estamos discutiendo un proyecto de ley que ha avanzado un poco dentro del primer trámite constitucional. Si eso va a ser o no ley es una cosa que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las ideas políticas que están detrás están en pugna y se van a manifestar en la discusión constituyente. Están en pugna porque hoy estas son las ideas que se han manifestado en el Congreso Nacional. La idea de que la interrupción voluntaria del embarazo supondría la ejecución de un ser humano. La idea de equiparar una política de despenalización del aborto con un régimen dictatorial. Pero evidentemente no es esa la única idea que está detrás. Hay ideas también que cruzan con los derechos de participación política. Fíjense, ¿ha estado funcionando bien el sistema democrático chileno en la determinación sobre si debemos o no tener una regla de prohibición absoluta de aborto? Si el Congreso hubiese sido mitad mujeres y mitad hombres, ¿esto hubiese cambiado? Debemos exigirles a las mujeres que siempre y en todos los casos deban mantener un aborto hasta el final, aun cuando puedan morir, aun cuando puedan tener una enfermedad de por vida gravísima, aun cuando el feto no tiene ninguna viabilidad, aun cuando no puedan costear, fíjense, en un estado que no costea nada, aun cuando no puedan costear la vida de un hijo o de una hija, aun cuando ellas fueron víctimas de una violación. Y esta carga solo recae sobre las mujeres el día de hoy. Quizás la discusión sería distinta si hombres y mujeres se pudieran embarazar. Pero la pregunta está ahí. Y fíjense, la Constitución actual establece dos disposiciones. Se asegura el derecho a la vida y la ley protegerá la vida del que está por nacer. Pues bien, la Iglesia Católica ha llamado a defender la vida en los cabildos locales. ¿Cómo vamos a resolver esta conversación? ¿Debemos, como proponía Jaime Guzmán, constitucionalizar una regla que impida en cualquier caso el aborto? ¿Debemos, por el otro lado, constitucionalizar una regla que asegure el derecho sexual y reproductivo de la mujer, que no es más que el derecho a la autonomía
sobre el propio cuerpo y a la igualdad política de las mujeres en una comunidad democrática, ¿debemos que esto quede sujeto a la determinación y deliberación democrática? Y que sea el legislador con mayorías circunstanciales, pero como son las mayorías siempre circunstanciales, las que determinen el régimen aplicable a esto. Esa es la conversación que debemos tener el día de hoy. Derecho de propiedad. Este es el último derecho que vamos a revisar. La tradición constitucional chilena estableció desde temprano el derecho de propiedad. Y no era para menos, las ideas burguesas del siglo XIX buscaban proteger la propiedad de mercaderes, de empresarios, de capitalistas. El régimen de orden que se impone a partir de la Constitución de 1833, la figura portaliana que hoy está erigida como estatua en la Plaza de la Constitución en Chile, esa idea estaba detrás de la tutela del derecho de propiedad y lo que es detrás políticamente de los intereses de clase de una élite dirigente. Fíjense, eso fue recogido también por la Constitución de 1925. Y en su origen, la Constitución de 1925 establecía la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero la tradición democrática del siglo XX hizo que eso cambiara. Y lo que está detrás es esta discusión. Si esos intereses de clase se van a mantener protegidos constitucionalmente o no. Porque aquí hay mucho en juego. Hay capitales extranjeros que extraen los recursos naturales de nuestro país. Hay derechos que están en manos de empresas extranjeras que tienen las aguas de nuestro país. Cuando hay localidades que viven con camiones aljibe prácticamente todo el año, cuando no tienen agua para las cuestiones más básicas. La Constitución de 1980 supuso una configuración neoliberal del derecho de propiedad. Y efectivamente está por ahí la función social de la propiedad. Eso no lo vamos a negar. Pero nótese, ¿cómo se protege la propiedad minera o la propiedad sobre las aguas? Se protege a través de un derecho de propiedad privada. Y en estas reglas, fíjense, propiedad minera se establece a través de una legislación especial, una ley orgánica constitucional, una ley que no puede ser modificada por la mayoría de turno, sino que es casi o cuasi constitucional, porque exige el voto conforme de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces, si usted tiene 3/7 más 1, es decir, una minoría, puede bloquear la decisión de cualquier régimen que cambie la propiedad sobre las concesiones mineras. Entonces, pese a que declara la Constitución de 1980 que el Estado es dueño de todas las minas, lo que tenemos es una reprivatización de lo que antes eran recursos de todos los chilenos y chilenas. ¿Por qué digo antes? Porque en democracia, y con el concurso de conservadores, de liberales, de demócratas cristianos, de socialistas, de comunistas, el régimen de la propiedad privada cambió durante el siglo XX. Y eso partió con algo que despectivamente se llamó la ley del macetero. Y fue Alessandri,
no precisamente un hombre de izquierda, quien impulsó la reforma agraria con objetivos de eficiencia económica. Y efectivamente lo que pasó detrás de eso era una profundización de la alteración de la estructura de propiedad. Fíjense, la modificación de la estructura de lo que llamaríamos hoy una constitución neoliberal. Y eso se profundizó a través de leyes democráticas que modificaron no solo la ley, no solo las disposiciones referidas al Código Civil sobre propiedad, sino también la Constitución. Y fue el mismo sistema democrático el que proveyó de las garantías para cautelar la propiedad privada, pero también para ponerlo en clave de una función comunitaria, para reconocernos que la propiedad obliga y no es solo un derecho de un individuo. Eso fue modificado en el marco de la tradición democrática chilena. Y eso culminó, de hecho, con la nacionalización del cobre, una decisión unánime del Congreso Nacional. Pues bien, ese triunfo de la democracia chilena hoy no existe. Hoy ha sido neutralizado y destruido por la Constitución de 1980. Las reglas que hoy rigen los recursos mineros, si bien declaman que las minas son de todos los chilenos y chilenas, lo que hoy existe es un proceso de reprivatización. Y esto lo sabemos. Las minas están básicamente en capitales extranjeros. Y eso ha sido lo que ha ido cambiando. Y fíjense que la Constitución neoliberal no está solo en la estructura de propiedad, sino también en la estructura de empresa y de desarrollo económico centrado en los privados. El eufemismo de turno hablaría de los emprendedores. Pues bien, esos emprendedores, bueno, aquí tenemos afiche, esos emprendedores hemos conocido, se han coludido y han cooptado a la clase política. Han operado como carteles económicos para ajustar los precios de medicamentos, de pollos, hasta del papel confort. Y eso, como ya son más de las 12, también hemos despertado y ya no seguimos siendo tan tontos. Y eso también está en crisis. Y la discusión sobre cuál va a ser el rol de los privados y del Estado subsidiario en una nueva constitución también está en crisis. Al punto tal que incluso con las reglas actuales, fórmulas ingeniosas como la farmacia popular, y ahora viene óptica popular y supermercado popular, demuestra que un sistema como el actual, donde el mercado ha colonizado todas las esferas de convivencia de nuestra comunidad, es una sociedad que produce resultados que normativamente no estamos dispuestos a aceptar. Y debemos fijar un marco de entendimiento para eso. ¿Qué sigue? Con esto voy a ir cerrando. Ya he hablado bastante también. Bueno, el gobierno ha convocado a un proceso. Ha convocado a una conversación. Como nunca antes, nunca en la historia de la sociedad chilena ha existido las condiciones para que tengamos una conversación constituyente como esta. Nunca antes ha existido la tecnología, las condiciones materiales de alfabetismo, de educación, los espacios con libertad para poder expresar estas ideas, para que podamos tener un proceso constituyente que tenga las mínimas credenciales democráticas. Nunca antes. Al punto tal que incluso en esta conversación pueden compartir los extranjeros. Nunca antes. Y el interés que hoy
manifiestan ustedes por estar acá en un día de mayo, cuando arrecia la lluvia, cuando empieza el frío, cuando Santiago está contaminado, cuando uno está cansado, cuando uno está choreado, cuando ya la rabia y la indignación no da más y quiere hacer algo? Bueno, esa es la invitación que nos están haciendo. La sociedad civil rápidamente reaccionó a esto y algunos grupos llamaron a tomarse este proceso, a propulsar reivindicaciones de procedimiento que iban a profundizar la democracia. Y en ese esfuerzo han estado sistemáticamente desde hace muchos años, pero intensivamente desde el año 2013. La misma Iglesia Católica esta semana hace un llamado a participar. Para aquellos que sean católicos, la doctrina oficial invita a comprometerse en este proceso. No hay solo un momento para la épica aquí, sino que también hay intereses duros que están en juego. Porque una constitución, la definición de una constitución es un arreglo de poder en el interior de una sociedad. Y esa definición de constitución, si va a alterar las estructuras neoliberales de dominación que actualmente existen, pues bien, va a tener que molestar a algunos. Al punto tal que los mismos empresarios hoy, en el Mercurio de hoy, anuncian que van a participar. Si esto no importa, entonces es difícil motivar a la sociedad en su conjunto. Yo les pregunto, ¿ustedes qué van a hacer? Me han pedido hoy día hablar sobre los derechos de participación política. Podríamos haber hecho una clase teórica sobre la evolución del derecho de sufragio en Chile, sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a la vida. Hoy, ¿ustedes qué van a hacer? Por primera vez en la historia de Chile se abre una ventana de posibilidad para un cambio democrático profundo. Hoy, ¿ustedes qué van a hacer? Esa ventana de posibilidad introduce incertidumbre. Es posible que cambien las cosas, pero es posible también que no cambien. Si el proceso constituyente se lo toman los ciudadanos, si hay 500.000 de encuestas en línea contestadas, es muy difícil que la élite política y empresarial se niegue a un proceso profundo de cambios. Pero la ventana de incertidumbre no es solo en clave positiva. Si solo 27.000 personas participan en encuentros locales, si solo 50.000 personas contestan la encuesta individual, entonces la ventana se cierra. Entonces se deslegitima la pretensión por una nueva constitución. Entonces el discurso oficial se vuelve hermético y reacciona frente a la reivindicación. Mi pregunta es, hoy, ¿ustedes qué van a hacer? Muchas gracias.